tal vez podríamos separarlo como que primero hemos hablado de microeconomía, ahora vamos a hablar de macroeconomía con nuestra siguiente invitada esta mañana. Nos acompaña Mercedes Arauz, economista y también expresidenta interina del Perú. Meche, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cómo estás, Pancho? Qué gusto verte por un montón de tiempo. Sí, efectivamente, hace bastante tiempo que no nos veíamos. ¿Qué tal has estado? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios, un montón de trabajo. Un montón de trabajo, me alegro, me alegro. Eso es lo importante, ¿no? Que el trabajo sobre, que no falte. Así es. Bien, antes de entrar al tema económico, quería preguntarte por esta encuesta que acaba de salir la semana pasada y ya felizmente ha habido al parecer algunas consecuencias legales porque una encuesta bastante irresponsable me pareció, ¿no? Pusieron a Martín Vizcarra eh, en primer lugar a pesar de que el señor está inhabilitado. ¿Por qué este señor aparecería en una encuesta y no una encuesta abierta, sino una encuesta con cartilla de respuestas, ¿no? O sea, vas al encuestado y le dices, de estos que te estoy diciendo, ¿por cuál votarías? Y pusieron a Martín Vizcarra. ¿Por qué este señor tiene una corona? ¿Qué cosa? No sé, porque la verdad, yo creo que ahí sí hay que llamarle la atención a la encuestadora, Sí. porque efectivamente, más allá del personaje, cualquier persona que esté inhabilitada Ujú. de participar en la actividad pública, y creo que este señor está por 10 años inclusive, Sí, entonces si tiene dos inhabilitaciones, sí, no puede participar en un proceso electoral. Entonces sí. está sesgando de alguna manera la encuesta, ¿no? Ujú. Y da mala información. Y uno sabe, ¿no? Que obviamente conforme van apareciendo las popularidades en las encuestas, la gente comienza a decir así, voto por el que tiene más preferencia, ¿no? A Claro, veces, porque es un tema emocional, lo conozco, al otro no lo conozco tanto. sí, Entonces, eso me suena mal, ¿no? O sea, es una actitud que debe tener mucho cuidado cualquier mm, encuestadora. Las encuestadoras serias no lo incluyen en la lista, por lo menos, por lo ¿no? menos, ¿no? O sea, Sí. podría aparecer, porque, digamos, Si la aparece encuesta es abierta, si la ¿no? encuesta es Como también abierta, podría no pone aparecer Alan nombre. García o Sí, Alberto Fujimori, pues, pero claro, hasta tú y yo podemos claro, aparecer. podríamos aparecer, efectivamente. Pero efectivamente tiene que ser una encuesta, si ponen los nombres, ya estás guiando, orientas las respuestas de alguna manera, Sí, ¿no? justamente ahora que acabas de mencionar, a manera de broma, pero ¿te gustaría aparecer a ti alguna vez en una encuesta? No, ¿Más ahora, por adelante? favor. Mucho más adelante. Mucho Ahora más estoy muy adelante. Muy tranquila en la tranquila. vida académica y profesional, ¿no? Sí. Bien, ahora en el plano económico, ¿no? Justamente Augusto Peñalosa decía algo muy interesante, ¿no? Que era, leías el diario A y el Perú es el infierno, pero lees el diario B y el Perú es el paraíso. Hay una distorsión de la percepción de la realidad en cuanto a cuál es la situación en la que se encuentra el país, porque, digamos, tal vez todos los peruanos coinciden en que estamos en una crisis política, pero a la economía parece que es sorda o es ciega de la crisis política, porque indistintamente de lo que suceda, parece que sigue avanzando, tal vez un paso más ligero, no tan apresurado o más ralentizado, pero sigue avanzando. A ver, no es que sea sorda o ciega, la política afecta a la economía, Sí, no hay que negarlo y por eso es bueno tener buenos políticos que sí. sepan de economía para poder hacer buenas políticas públicas y que el Congreso no invente maravillas por Hmm. ahí, ¿no? Y de hecho yo creo que el Congreso que tenemos actualmente es muy peligroso Ujú. porque es muy populista en sus medidas de política pública y está dañando el modelo económico que ha permitido que pequeños empresarios, grandes Sí. empresarios se desarrollen en el país y que haya inversión y empleo, ¿no? Ujú, Eh, pero es verdad que el Perú tiene muy buenos fundamentos, es lo ujú. que decimos los economistas, sobre todo en lo macroeconómico. En la parte macroeconómica tenemos un Banco Central muy sólido, independiente, que hace buena política para evitar que haya inflación. Ujú. Entonces, lo que nos mantiene con niveles de incremento de precios bastante bajos relativamente, inclusive frente al resto del mundo, ¿no? O sea, Sí, somos un país con una inflación que este año no pasa de los 3% de ninguna manera. O sea, vamos a estar con una inflación súper baja, como estábamos acostumbrados. Por el otro lado, hemos tenido un Ministerio de Economía también muy sólido. Yo ujú, he sido ministra de Economía hace ya más de 10 años atrás, ujú. con el presidente García, y evidentemente esa solidez macroeconómica, ese respeto a tener buena disciplina fiscal, por ejemplo, hizo posible que el Perú también tuviera crédito más barato Sí, y por lo tanto las empresas también tuvieran crédito más barato y también los ciudadanos, porque las tasas de interés terminaban siendo bajas si uno quería pedir una hipoteca o conseguir un préstamo para su empresa o lo que fuere, ¿no? ujú, Entonces, creo yo que esa disciplina todavía está ahí. Tenemos un nivel de deuda bajísimo, está alrededor del 35% del PBI y es el más bajo de la región, por ejemplo, ujú. de deuda pública.
tenemos digamos, el déficit fiscal está un poco alto porque hemos perdido un poquito este concepto de la disciplina fiscal. El ministro acaba de hablar ayer y ha dicho que va a pedir que le levanten un poco el límite que usualmente usamos para la disciplina fiscal. Nosotros siempre teníamos el 1% como máximo de déficit fiscal. Ahora estaríamos yendo al 2.6%. Habíamos bajado al 2.2, pero es incumplible y todavía tenemos que seguir impulsando la economía de este país. Así que, siendo sincero, ha pedido eso al Congreso y creo que está bien, porque eso evita que haya una crisis en medio de este momento electoral que haría la cosa peor, porque nos llevaría a votar a personas que no queremos que participen, porque dirían, la culpa es del modelo, no es el modelo económico, ¿no? Entonces, creo que en esa medida la disciplina fiscal es sólida. Hay que hacer buenas reformas micro para que los mercados funcionen adecuadamente y todavía... ¿Qué cosa podría ser sugerida? O sea, por ejemplo, yo creo que la promesa que ha hecho Salardi antes y ahora el ministro Pérez Reyes es destrabar. Esta idea de más de 500 medidas de destrave para que haya más inversión privada, para que las pequeñas empresas puedan financiarse adecuadamente, correcciones en materia tributaria para facilitar el desarrollo y integrar más y formalizar más, creo que son excelentes medidas. Hay que ver que sigue, pero está en esa línea. Promover lo de las APPs. El ministro ha planteado a la ley que ha sido aprobada en el Congreso, que es un buen avance en términos legislativos para facilitar más inversión privada y con ello impulsar empleo. Ha dicho que le va a mandar a hacer unas correcciones. Ojalá que esas correcciones les pueda convencer al Congreso que las hagan rápido o que las pueda hacer él con un decreto de urgencia o una medida autoritativa del Congreso para poder hacerlo rápido y con ello acelerar la inversión privada este año y el próximo, ¿no? Entonces creo que son elementos que podrían ayudar a que la economía se dinamice más. Sí. Pero digamos que lo macro es lo que nos da los fundamentos. Hay que hacer muchas más reformas para que la gente tenga la habilidad de hacer sus pequeños negocios y que crezcan. Que son la mayoría de los peruanos, además. Y obviamente también, sí, todos. Sí. Y por supuesto, tenemos que resolver otro tema que es muy, muy, muy importante. Corrupción. La seguridad. Seguridad. La seguridad, porque si no, ¿quién hace negocios si cree que se abre su negocio, su bodega y le van a extorsionar? Sí, pues ¿no? El 80% de los bodegueros sufre extorsión y ya prácticamente se ha normalizado. Bueno, dentro de mis costos fijos tengo el costo de teléfono, internet y extorsión, ¿no? No, pues eso no puede ser. No puede ser así. Eso no puede ser. Y eso no es solamente un tema policial, ese es un tema de que sí es policial porque hay que hacer inteligencia, pero es un tema de realmente poner las reglas claras en el mercado para que ayuden a que estos desarrollos no se den, ¿no? Sí. Porque esta gente tiene la plata ilegal y se mueve con la plata ilegal, o sea, toda esta cosa del reinfo, por ejemplo, extender eso es dañino porque el reinfo se refiere a esta, entre comillas, formalización que no es la formalización, sino es la permanencia. Una formalización interina, digamos. Claro, pero es la permanencia de mucha minería ilegal, que yo la llamaría criminal, porque matan gente, ¿no? Entonces, y esto ellos lavan dinero a través de estos sicarios y todas esas formas que están utilizando para que el dinero se limpie, entre comillas, ¿no? Ahora, el ministro Pérez Reyes también informó que va a disminuir el IGB, pero luego dijo no va a afectar el gasto fiscal o la recaudación fiscal, perdón, porque vamos a aumentar de otro lado. ¿Cómo explicas eso para aquellos que no son economistas? Porque esa aritmética parece que no tiene sentido. O sea, primero, no se baja el IGB. El IGB es el impuesto que pagamos cada vez que compramos un bien, es un impuesto al valor agregado, no es impuesto a las ventas, y es 18%. Sí. ¿Ok? Entonces, ese 18% permanece. Hay iniciativas en el Congreso que lo quieren bajar, eso sí sería una locura. Ahora, en este momento sería bajarnos la capacidad fiscal. Pero bueno, el IGB de 18% no cambia, pero de ese IGB, 2%, o sea, en vez de tener el total de ese IGB para el gobierno central, para que haga todos los bienes y servicios que hace el gobierno central, ¿no? Desde justicia, policía, etcétera, 2% se los damos a un fondo que se llama el Fondo Común, que es un fondo para las municipalidades. Eso es lo que pasa hoy. Bueno, esta nueva ley que ha sido aprobada por el Congreso aumenta la dotación para el Fondo Común a 4%, quitándole 2 puntos porcentuales al gobierno central en lo que puede asignar al resto de sectores y acciones que tiene la economía, ¿no? ¿Qué opinas tú de empoderar con más dinero a las municipalidades? A ver, tiene un problema.
Primero que, bueno, son muy chiquitas muchas veces y no Sí. tienen capacidad de gestión, ¿no? O sea, tú consíguele pues un buen gerente, porque es para obra pública además, ¿no? Sí. Un buen gerente de obras públicas que no lo pueden tener. A veces son municipalidades muy pequeñas. Tenemos más de 1.800 municipalidades, Sí. algunas en lugares que son muy remotos, con muy poca capacidad de gestión. Entonces, darles recursos adicionales con la baja ejecución que tienen, no llegan ni al 60% de su ejecución, es peligroso. Sí. Segundo, valgan verdades también a los problemas de corrupción, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que es bien complicado. Y aún sin corrupción, hay mucho gasto que tiene mucha rigidez. En las municipalidades tienes que gastar sobre todo mucho en gasto corriente, es decir, en remuneraciones, compras de bienes y servicios, etcétera, ¿no? Y eso lo que le pones es una carga que no pueden resolver. Es populista, yo digo, como medida. Ahora, lo que dice él es que va a cortar por otro lado, ¿no? Probablemente en las transferencias que le daba directamente a las municipalidades que no son Foncomún. Y le va a tener que poner condicionalidades para, de hecho el Foncomún tiene varias condicionalidades para poder cubrir brechas, etcétera, etcétera. Pero aún así, creo que hay un problema, ¿no? El otro día estaba viendo un informe sobre compras que deberían ser más centralizadas, porque si tú ves el mapa del Perú, Ujú. por ejemplo, para comprar cemento, y cemento se necesita para hacer obras públicas, Sí. ¿no? Si tú te vas a Loreto, Loreto es 10 veces más caro que lo que puede ser Lima, ¿no? En términos de la compra de cemento. Si pudiéramos hacer compras centralizadas, podríamos ayudarlos, por ejemplo, a Ujú. evitar que haya sobrecostos. Pero eso es donde pierden el poder de negociación, digamos, algunos Claro, alcaldes y terminan gestionando proyectos muy pequeños de alto costo y con muy poca eficiencia, ¿no? ¿cómo podemos luchar contra la centralización y al mismo tiempo no confiar en el empoderamiento de las Sí, es municipalidades? O sea, digamos, entiendo tu punto que dices, hay municipalidades que son chiquititas o que incluso han sido creadas en los últimos 5 años por el propio Congreso. No todas las municipalidades, indistintamente de la región en la que se encuentran, pueden tener una gran capacidad de gestión, pero al mismo tiempo también tenemos que soltar las riendas y dejar que las regiones crezcan por sí mismas, ¿no? Y que no estén dependiendo del gobierno central para Pero, luego quejarse del gobierno pero central. primero somos un país unitario, no somos un país federal, ¿no? O Ujú. sea, eso hay que tenerlo presente. Entonces tiene que haber mucho control desde el gobierno central para poder asignar los recursos, si no, la plata de todos los peruanos, Sí. finalmente. Somos nosotros, los ciudadanos, los que pagamos. Ujú. Segundo, sí creo que hay que descentralizar adecuadamente, pero oye, no tan atomizado. O sea, si nosotros pudiéramos tener municipalidades un poco más grandes, Mm. con ciudades intermedias que concentren un poco la distribución de los gastos, que puedan generar sus propios ingresos mejor. O sea, son incapaces, por ejemplo, muchas municipalidades de recaudar lo mínimo, que es su impuesto predial. Sí. No pueden cobrarlo. Entonces, bueno, de repente puede ser que de lo particular, distrital, pasemos a lo más provincial, por ejemplo. En Lima mismo tenemos 42 alcaldías. ¿Deberíamos tener solo una? Yo diría que deberíamos tener una fuerte concentración y, digamos, tener mecanismos de descentralización interna Ujú. de menor costo, ¿no? Porque tú vas a tener en una misma ciudad, Surco le va muy bien, recauda Sí. bien, pero tienes otras áreas en la ciudad, San Juan del Lurigancho, por decirte, el nivel de recaudación es muy bajo. Sí. Entonces, poder ayudarlos a hacer un manejo de recaudatorio concentrado, ¿no? En la Ujú. ciudad de Lima metropolitana podría ser esa el SAP, digamos, ¿no? Claro. Hacer esa labor y ayudarlos mejor a hacer el sistema de No, y aparte que para recaudatorio. tomar decisiones a nivel en todo Lima hay que hablar con 42 municipalidades. 42. Ahora, estas municipalidades se agrupan a veces por Claro. áreas, ¿no? El este, Lima oeste. Claro. Quizás esas Así. agrupaciones, hacerlas 4 agrupaciones, ¿no? Ujú. Este, oeste, sur y centro. Claro. Y ya, digamos, sur y norte, ¿no? 5. Entonces tú puedes organizar mejor el sistema. La Sí. misma ciudad de Lima. Realmente lo que es recaudación de la ciudad de Lima es solamente Lima metropolitana, la parte del cercado. Ujú. O sea, tiene pocas recaudaciones. Es un sistema muy caótico para la gestión de sus propios recursos. Sí. No genera sus propios recursos adecuadamente, ¿no? Creo que hay que ordenar todo ese sistema para que Ujú. realmente tengan mejor capacidad de recaudación, ayudar mucho por ahí. Otro tema, el tema del canon. El Sí. canon va a un distrito que está al lado de una mina. Pero después, el resto del país tiene pequeñas ciudades, pequeños distritos que no reciben pero ni un sol. Ujú. Y están realmente con recursos muy, muy pequeños. Entonces, esas localidades deberían tener parte de ese canon de alguna manera. ¿Por qué tenemos que ponerlo todo en un lugar donde nadie va a gastarlo? Porque Ujú. hay áreas geográficas que tienen el canon y lo tienen guardado en el banco. Eso no lo O usan. sea, ¿te refieres que el canon, por ejemplo,
La Libertad vaya a Amazonas o que se quede en la Libertad. En la Libertad, pero mejor distribuida, por ejemplo, ¿no? Porque en la Libertad o en Amazonas, si hubiera una mina, digamos, ¿no? Tendríamos que pensar, oye, hay plata para la región, pero, por ejemplo, me acuerdo de una queja que tenía la gente en algunas regiones, era que como el alcalde era de un distrito que era diferente al de la zona donde está la mina, él, en el fondo que se le daba al gobernador, se quedaba en su distrito, o su provincia, pero no llegaba a donde estaba la región adecuadamente, en obras públicas. Entonces hay que ordenar eso para que le llegue realmente a toda la región. Sí. Y, o sea, la plata que está en la región, en las municipalidades, se distribuye de una mejor manera. La distribución es muy mala. No soy una experta, pero ya hay cosas publicadas en ese tema. Sí. Un compañero mío de la universidad, Carlos Casas, escribió un libro sobre ese tema, cómo mejorar la distribución del canon, por ejemplo, para que haya un poquito más de equidad en los recursos en las regiones y no tengan que estar demandando recursos adicionales como lo que están haciendo ahora de este cambio del Fondo Común, que de todas maneras le va a generar un costo al gobierno central, porque por más que sea parte de lo que redistribuía las regiones y distritos y municipalidades provinciales, de todas maneras hay rigideces en los gastos. O sea, yo no puedo dejar de gastar en justicia, no puedo dejar de gastar en defensa, no puedo dejar de gastar en policía, salud. Educación, salud, que son de temas más amplios, ¿no? Sí. Y que son nacionales, temas nacionales. Sí. Es muy difícil, Ahora, muy difícil. Tenemos a las elecciones a la vuelta de la esquina. Los tiempos pasan volando. 12 de abril es ahorita. Y ya vemos cómo se va calentando un poquito las encuestas, las propias elecciones. Vemos a candidatos que ya van circulando por distintos medios de comunicación. ¿Cuáles crees tú que deberían ser, digamos, una guía electoral para el votante? No para el postulante, ¿no? Porque ya siempre se dice, el peruano vota mal. Bueno, ese es un poco tal vez soberbio, porque en democracia tu voto y mi voto valen igual que el voto de cualquier otra persona y al final la votación es personal, ¿no? Pero igual tú como experta en tema macroeconómico, además como política, creo que eres una autoridad bastante respetada. ¿Cuáles crees tú que deberían ser los puntos guía para el electorado de cara a las próximas elecciones? Bueno, a mí lo que me importa más es la libertad económica. Obviamente, como economista, me importa que se respete los principios de libertad económica que hay en nuestra Constitución. Entonces, eso es crucial. Y creo que lo importante entonces es pedirle, no al ciudadano, porque él es más difícil. Yo como ciudadana no tengo el tiempo para leerme todos los planes de los 43 partidos, no planes de gobierno, si es que tienen planes de gobierno. Sí, claro. Porque fíjate que Castillo tenía un ideario nomás, ¿no? O sea, eso, por ejemplo, ahí, Jurado Nacional de Elecciones. Sí. No puede ser candidato quien no haya inscrito un plan de gobierno de verdad. Claro. O sea, no un eres ideario. Un improvisado. Es un improvisado, pues. Y lo aceptaron con eso, ¿no? Un ideario de 2 páginas, un panfleto que escrito en Cuba, ¿no? O sea, no te pases. Entonces, eso, por favor, exigirle a nuestras autoridades que cumplan con la ley, que es la ley que han ellos mismos provisto, ¿no? Segundo, si uno tiene un plan de gobierno, nosotros creo que los podemos hacer desde el lado ciudadano también, observatorios. Mirar qué está escrito en esos planes de gobierno y compararlos. Claro. ¿No? Y darle digerido un poco más eso a los ciudadanos, desde la radio, desde la televisión, desde la academia. Podemos hacer ese trabajo y llevar el mensaje. Mira, elige bien. Sí. Este señor te está prometiendo que te va a quitar la libertad para que puedas desarrollar tus empresas. O promete plata para todos, pero no tenemos. No se puede. No se puede. Sí. Este señor te está diciendo de que va a nacionalizar y va a convertir el Perú en todas las empresas públicas. O sea, vamos a tener gas por todos lados, ¿no? Y los pececitos van a nadar frente a tu casa y hacerte tu ceviche, la canción. Pero lo que te está prometiendo, por ejemplo, es que todas las empresas van a ser públicas. Ah, qué interesante. Mira lo que pasa con Petroperú. Compara con lo que pasa, están gastando tu plata, en vez de hacer los colegios o los centros de salud que tú necesitas, lo van a gastar en miles de millones de soles para hacer que una empresa pública sobreviva. ¿Cómo sobrevivir? Para servir a un sindicato que está feliz que le paguen más plata, ¿no? O sea, que tiene todos los privilegios. ¿Le damos a dar plata a los privilegiados o queremos que realmente nos hagan las obras públicas para nosotros? Entonces, ese es el tipo de cosas que creo que podemos hacer desde nuestro lado, la academia, los medios de comunicación, porque, ¿sabes qué? Es una tragedia. Que voten, yo entiendo que el voto es también por simpatías, es normal. A mí me cae simpático Perico y fulano me cae muy mal, pero vamos, estamos seguros de que más allá de las simpatías podemos darle contenido también a eso, para saber que
la promesa, acuérdense, esa promesa es un contrato que está haciendo contigo como votante. La promesa es un contrato. Con eso cerramos el programa y la semana de la mejor manera. ¿Con qué invitada? Además, Mercedes Arauz nos ha acompañado, nos ha dado la dicha de tenerla acá en Radio Betel 100.1 FM. Meche, un gusto verte después de un tiempo. Gracias por venir. Espero que puedas venir próximamente porque creo que el tema electoral es de suma importancia y dar una de estas charlas, estas recomendaciones electorales es muy prudente para el electorado, sobre todo joven. Con eso terminamos. No se muevan porque viene Fabricio Cajayo con su programa Hora Punta. Chao y hasta el lunes.